Bueno, muy buenas noches a todos mis hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Saludamos a todas las congregaciones, a todos los que nos ven por YouTube, eh, a Fundo del Carmen, Labranza, Los Cochiplom y todas las congregaciones del campo. Que el Señor les bendiga, a la Primera Alianza Cristiana y Misionera y también, bueno, a todos los que yo les he compartido también el link por ahí, que no son de Temuco, algunos son de Punta Arenas y otras ciudades. Así que el Señor les bendiga. Hoy día vamos a estar viendo la parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla. ¿Ya? Son tres versículos. Vamos a estar meditando la palabra del Señor y vamos a comenzar orando, pidiendo a Dios su bendición, ¿ya? Y que Él nos ayude a poder entender esta parte de la Escritura y que con su gracia podamos también aplicar esto porque no es tan solamente aprender, sino que también es aplicar, colocar en práctica lo que estamos aprendiendo. Así que vamos a orar y entregamos este tiempo a Dios. Bueno, Padre Santo, te damos gracias porque tú eres inmensamente bueno. Te damos gracias, Padre, porque tú no te cansas de hablarnos. Por eso también dejaste tu palabra escrita para que la podamos leer y meditar. Queremos presentarnos en esta hora, pedirte perdón, Padre Santo, por nuestras faltas, por nuestros pecados. Que tú nos limpies, Señor, con la sangre de Cristo de todo peso espiritual, de toda carga, Señor, emocional, te la queremos entregar a ti. Toda aflicción, toda, Señor, angustia, ansiedad, te lo entregamos todo a ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, como dice tu palabra en Corintios, Señor, con tu gracia, que tú nos purifiques de toda contaminación de carne y de espíritu, Señor, para que podamos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Así que, Padre Santo, te damos gracias y te alabamos. Y Señor, te pedimos también de tu ayuda para que tú, Señor, seas el que guíe cada conversación y todo lo que vamos a hablar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Yo voy a dar lectura al texto, bueno, a la Biblia, ¿cierto? Que está en el libro. Mateo 13:44 dice así: El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder. Y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Amén. Ya, entonces, esta es otra de las parábolas, se podría decir, que son cortas y su mensaje es directo, ¿ya? O sea, acá Jesús, ¿cierto? En un versículo, en esta parte de la escritura, en un solo versículo, Jesús da y compara al reino de los cielos como un campo, ¿ya? Entonces, el reino es como un tesoro escondido en un campo y cuando esta persona descubre ese tesoro, ¿ya? Hace lo que tiene que hacer. Escondió este tesoro hasta que pudo vender lo que tenía y tener el dinero necesario, ¿cierto? Para poder comprar el campo y también obtener ese tesoro, ¿ya? Eh, la pregunta es, vamos a meditar al tiro en el día de hoy. ¿Qué pasaría si nosotros descubriéramos, ¿cierto? y uno, y uno tuviera un plan de decir, tengo ganas de comprarme una parcela, ¿ya? Y de repente uno descubre por ahí, que esa parcela tiene, no sé, un yacimiento de petróleo. ¿Qué haríamos nosotros? A ver si es que nosotros descubriéramos eso. O si esa parcela tuviera quizás, no sé, un yacimiento de gas, no sé, una mina de oro, algo escondido. ¿Qué haríamos? O si descubriéramos, no sé, que esa tierra es tremendamente fértil para, no sé, para sembrar, para cultivar, no sé. ¿Qué haríamos? Yo creo que eh, varios de nosotros, si nosotros descubrimos ese tesoro, yo creo que el que no tiene plata va corriendo al banco a pedir un crédito, ¿no? O mejor dicho, se contacta por WhatsApp, porque hoy día es todo rápido. O nos contactamos por WhatsApp o llamamos por teléfono y ya, deme ese crédito porque quiero comprar al tiro esa parcela, ¿ya? Entonces, yo creo que eso hay que ser realistas y
No hay que tapar el sol como un dedo, con un dedo, como dicen por ahí, ¿ya? Entonces, el reino, ¿cierto? Es un tesoro que requiere todo el empeño humano para poseerlo, ¿ya? Y si es necesario, hay que invertir todo lo que poseemos porque el reino es más importante que todas las posesiones humanas, ¿ya? Y yo creo que muchas veces, ¿ya? Cuando uno analiza la vida de la iglesia, aquí yo no estoy generalizando por si acaso, ¿ah? Son cosas que uno ve, ¿ya? También es posible que hay iglesias, ¿cierto?, que viven conforme a la palabra de Dios y- y cumplen, se podría decir, esta enseñanza. Eh, bueno, en resumen es que cuando alguien descubre algo preciado, ¿cierto?, o algo de mucho valor, se esfuerza para obtenerlo, ¿ya? Y lamentablemente hay veces, ¿cierto?, que en las iglesias las personas se sientan solo a escuchar, pero no hacen esfuerzo para llegar al final de la carrera, de la fe. No sé si me voy a entender. O sea, eh, creo que puede ser a lo mejor, y con esto tenemos que asumir la responsabilidad también quienes estamos enseñando la palabra, en los cuales me incluyo, ¿cierto? No me estoy sacando del saco. Quizás nosotros hemos, sin querer, mal enseñado a que la fe tiene que ver con una decisión, ¿ya? Decir yo acepto a Cristo y con eso estoy listo y no tengo nada más que hacer. Entonces me siento a escuchar y en algunos casos más extremos me siento a escuchar y exigir, ¿cierto? Para que las cosas se hagan como yo creo que son convenientes. Y aquí yo veo, ¿cierto? En esta parábola que es tan simple, en esta enseñanza de esta persona que vende todo lo que tiene para comprar este campo, ¿cierto? Donde se había escondido el tesoro. Lo importante ya, que cuando uno sirva a Dios, uno tiene que entregarlo todo y lo mejor. No sé si me voy a entender. Por eso, ¿cierto? Cuando dice la escritura en Hebreos 11, ¿ya? Y esto tiene que ver con la fe, Hebreos 11, ¿ya? Eh, 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Ya, la pregunta es, para los conocedores de la Biblia, eh, Abel ofrendó lo mejor y lo primero a Dios. Por eso la ofrenda de Abel fue aceptada delante de Dios. Y nosotros vemos muchas veces, ¿cierto? Que en la iglesia a veces no se ofrenda ni lo primero ni lo mejor. Y con esto no me estoy refiriendo al dinero, ¿eh? Ojo con eso, ¿ya? Me estoy refiriendo al tiempo, ¿ya? A veces en la iglesia cuesta que, que los hermanos, se podría decir, se comprometan porque no le dan la prioridad al reino como debería ser. El reino es lo primero, no es el tiempo que me sobra, no es algo secundario, sino que cada uno de nosotros tiene que entender que para llamarnos cristianos debemos entregar lo mejor a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, ¿cierto?, que Jesús entregó su vida por nosotros, se sacrificó en la cruz, por lo tanto todos los que creen en Él tienen que vivir por Él. O sea, no es suficiente, ¿cierto?, que nosotros digamos que somos cristianos, sino que debe haber una consecuencia de vida y nosotros, nuestra vida debe demostrar que nos estamos entregando a Dios, ¿ya? Con nuestra forma de vivir. Entonces aquí entramos, perdón, a un tema muy complejo que tiene que ver con la renuncia. La pregunta es, ¿a cuántas cosas nosotros estamos dispuestos a renunciar por el reino? ¿Ya? Y eso implica muchas cosas, cosas tan simples, ¿cierto? Como orar, darme el tiempo todos los días de leer la Biblia, darme el tiempo todos los días, ¿cierto? Si es que yo tengo la bendición de tener una familia cristiana, ¿ya? Ya sea con su hijo, ¿cierto? Con su esposo, con su esposa, no sé, con un familiar o con un hermano de la iglesia, ¿ya? O hermana de la iglesia, alguien que sea ¿cómo se llama? De confianza para usted, es importante que nosotros le demos, se podría decir, un tiempo a Dios ¿cómo se llama? En oración y en entrega para que
¿Para qué? Para que nosotros estemos practicando el amor hacia Dios. El primer mandamiento es, ¿cierto? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, ¿cierto? Entonces, esta parábola nos recuerda la importancia de que para ser cristiano nosotros debemos entregar lo mejor, ¿ya? Debemos entregar nuestra vida al servicio. La iglesia debería, ¿cierto? Debería estar en nuestros pensamientos. Y usted me preguntará, ¿y dónde sale eso? Romanos 8, Romanos 8, ¿cierto? Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Entonces ahí uno se va dando cuenta, ya cuando uno comparte con gente cristiana, yo de repente me he encontrado con gente que es muy simpática, uno puede tener un momento agradable de conversación, podemos reírnos y todo, pero la gente no habla de la Biblia. Y eso es como un poco extraño, no sé si me entiende, porque el Señor, ya, si alguien ha nacido de nuevo, ya, una de las evidencias que se debería mostrar en algún momento de la vida, ¿ya? Porque yo no estoy diciendo que si usted quiere canutear todo el día, amén, ¿ya? Después, obviamente, uno va aprendiendo con el tiempo, ¿ya? Que cuando uno canutea mucho, no a todos les cae bien y uno comienza a tener filtros y eso no quiere decir que uno deja de predicar, sino que le pida a Dios sabiduría para saber cómo predicar. No sé si me entiende, para tener esos puentes de conversación y saber cuándo predicar, qué versículo decir. Esas son, podría decir, como la gracia de Dios que nos ayuda a poder predicar a cada persona conforme a su necesidad, pero recuerden que hay un versículo que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, eh, yo de repente me he encontrado, y esto con personas de toda edad, no es solamente personas mayores, jóvenes de toda edad, cuando uno comienza a hablar mucho de la Biblia, como que se comienzan a incomodar. Y, y no debería ser así, porque se supone, ¿cierto?, que si Cristo está en nuestro corazón, ¿ya? De nuestro corazón deberían brotar, ¿cierto?, esos ríos de agua viva, como dijo Jesús, ¿cierto?, en Juan 7, en el último gran día de la fiesta. El que cree en mí, como dice la Escritura, Así de que su le correrán interior ríos de agua. brotarán ríos de agua viva. Esto dijo Jesús del Espíritu Santo que había de venir sobre los que creyeran en él. Entonces, si una persona está eh, siendo llena o del Espíritu, ¿cierto? Si está leyendo la Biblia en algún momento, ¿ya? Por más respetuoso que seamos, a lo mejor en un mes, 2 meses o quizás 3 meses, el Señor le va a instar a usted a hablar de la Biblia y usted va a predicar el mensaje del Evangelio. Entonces ahí es donde uno se va dando cuenta porque esto tiene que ver con consecuencias de vida. Si usted no lee la Biblia, lo más probable es que usted no tenga mucho que entregar a los que no son cristianos. ¿No sé si me entienden? Porque el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos recuerda, ¿ya?, lo que nosotros hemos aprendido. El Espíritu Santo nos recuerda los versículos, el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos va a guiar a predicar, pero eso es siempre y cuando nosotros hagamos la labor, ya sea de escuchar la palabra, de leerla, ¿cierto? Que tengamos ese hábito, ¿ya? Ese hábito santo que proviene de Dios, ¿ya? De leer la Biblia y de poder estar en contacto con Dios, ¿ya? Y que de esta manera la Biblia, ¿cierto?, nos vaya transformando a nuestro ser interior y podamos ir creciendo en santidad. Entonces, la importancia también, mis queridos hermanos y hermanas, sobre todo en esta parábola también, de diezmar y ofrendar, pues yo creo que cae como de perilla esa enseñanza con esta parábola, porque eh, muchas veces, ¿cierto? Y esto yo lo digo desde la realidad, uno de repente ha visto personas, ¿cierto? En el seminario que estudian para misiones y de repente hay personas, ¿cierto?, que no se pueden ir a misiones porque faltan proyectos misioneros, ¿cierto? Ya, la pregunta es ¿por qué de repente faltan proyectos misioneros? Porque usted sabe que para enviar un misionero hay que financiarlo, ¿ya? Y para financiarlo hay que costear el pasaje,
hay que costear las visas y un montón de cosas, y eso tiene que nacer de la generosidad de la iglesia. No puede ser solamente eh, una autofinanciación. No sé si me doy a entender, o sea, si el Señor nos ha bendecido con alguna profesión, amén, ahorraremos dinero, pero es labor de la iglesia ofrendar, diezmar, ¿ya? Para que los misioneros vayan. Es labor de la iglesia, ¿cierto? Ofrendar, diezmar. ¿Para qué? Para que nuestros templos estén bonitos, ¿cierto? Sean lugares agradables a los cuales las personas quieran ir, ¿cierto? Que tengan las comodidades básicas para que sea un lugar agradable, un lugar, ¿cierto? Donde nosotros podamos decir, oye, ven a mi iglesia, no sé, tomémonos un cafecito, no sé. Yo se lo digo, se lo digo, porque nosotros cuando estábamos en la iglesia de Punta Arenas con mi esposa, en el tiempo en que éramos jóvenes, aunque todavía me queda algo de juventud, ya, pero en ese tiempo era más joven todavía, y recuerdo, mire, con mucho cariño, cómo nos juntábamos a comer en la iglesia y eran tiempos muy lindos porque nos juntábamos con los jóvenes a compartir, ¿cierto? Con tanto, bueno, con los chicos, con las chicas que estaban ahí, con los pastores, ¿cierto? Y nos juntábamos a comer nomás, a disfrutar, a tener alegría de que el Señor nos había regalado, ¿cierto?, la remodelación de este templo, ¿ya? Y hicimos cuántas vigilias, cuántas cosas hicimos ahí, y uno no puede decir que el templo, ¿cierto?, no es algo útil, sino que los templos sí son útiles, ¿cierto? Son útiles para la obra de Dios y yo creo que lamentablemente hoy día estamos muy influenciados, ¿ya? Y con esto me hago cargo, ¿eh? Escuche lo que voy a decir. Si quiere, me escribe por WhatsApp, pero lo tengo que decir en esta hora. Lamentablemente estamos muy influenciados ya por los predicadores de YouTube. Hay tanta gente que cree saber de la escritura, ¿ya? Pero hay una diferencia entre los predicadores de YouTube y entre, por lo menos entre las personas que asistimos presencialmente a la iglesia, en que usted nos puede conocer cara a cara, pues, mi querido hermano y hermana. Ahí está la diferencia. ¿Se acuerda que no sé si en una clase o dos clases atrás estábamos viendo la diferencia, ¿cierto? Que la iglesia primitiva tenía la posibilidad de conocer a los diáconos, ¿cierto? Porque vivían juntos, ¿ya? Hoy en día hay mucha gente que predica, pero nosotros no tenemos idea cómo es su ministerio, cómo viven ellos, no tenemos idea de nada. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros nos hemos dejado influenciar tan fácilmente, ¿ya? Por personas que dicen o aparentan un conocimiento bíblico, ¿ya? Y no tenemos idea cómo ellos viven, ¿ya? Entonces ahí la exhortación es, hermano, aproveche que usted tiene todavía un pastor presencial. Aproveche que todavía tiene líderes, ¿cierto? O diáconos, o ancianos, obispos, no sé, como usted le llame en su iglesia, de manera presencial, conózcalos, vea cómo es el ejemplo de su vida y ahí usted va a poder comprobar si lo que se está predicando es verdad o no, porque una de las cosas, hermano, que, que nosotros debemos sí ser cuidadosos es en que, como bien decía mi hermana Angélica hace una clase atrás, sin duda que los pastores deben tener una consecuencia de vida, como mínimo, ¿cierto? Un mínimo de consecuencia, ¿ya? Y eso, ¿ya? ¿Por qué se lo digo? Porque hay mucha gente que hoy en día en YouTube predica en contra del diezmo y de las ofrendas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros predicamos en contra de eso, la pregunta es, cuando usted lee el Antiguo Testamento, ¿ya? Y usted ve, ¿cierto? Por ejemplo, cuando Moisés pide ofrendas para la construcción del tabernáculo, usted vea cuál fue la actitud del pueblo. Ellos no cuestionaron. Dieron tantas ofrendas que Moisés tuvo que decir, sabe que ya tenemos más que suficiente, no ofrenden más. Y ahí uno se va dando cuenta que la generosidad ya es un principio bíblico que está a lo largo de toda la escritura. Cuando usted lee, ¿cierto? Hechos capítulo 10, ¿ya? Cuando usted lee Hechos capítulo 10 y vamos a analizar, ¿cierto? La vida de Cornelio. La pregunta es, ¿por qué se le aparece el ángel a Cornelio, ¿cierto? Y existe, ¿cierto? Esta conversión de la primera persona que no es judía. Tus oraciones
y tus limosnas han llegado delante de Dios. Una persona generosa. Y esa persona generosa, ¿cierto? Por gracia de Dios pudo conocer a Cristo y toda su familia y todos sus amigos íntimos recibieron al Espíritu Santo y fueron salvos. Hechos, capítulo 2, sí. Me deja terminar la idea, mi hermana, y luego hace su intervención. Hechos, capítulo 2, del 2 al 4 aproximadamente, en el capítulo 5 también, vemos cómo la iglesia tenía todas las cosas en común. O sea, cuando uno ve la obra del Espíritu Santo, ¿ya? En la iglesia primitiva, viene el Espíritu Santo, ¿ya? Predica el apóstol Pedro, pero lo que se da de manera natural es, los hermanos querían compartir juntos, pero también se ve la generosidad de la iglesia porque ellos vendían sus posesiones y todos vivían juntos. Entonces ahí uno ve que, como dice la Escritura, Dios es amor, y si Dios es amor, va a provocar amor en nuestro corazón. Y si Dios provoca amor en su corazón, desde mi punto de vista, ¿ya? Y por la convicción que tengo en la Escritura, no puede existir un cristiano egoísta. El cristiano debe ser generoso con la obra de Dios y con el prójimo. Ahora sí, mi hermano. Voy a copiarle y le voy a decir, tengo que decirlo después, si quieren me hablan por WhatsApp. Bueno, primero lo voy a hacer personal porque yo soy una férrima defensora del diezmo, pero también lo entiendo bíblicamente y hay una cosa bien importante que nosotros hemos estado hablando, que hoy día nosotros no estamos como la iglesia primitiva, pues no somos una iglesia orgánica. Hoy día somos inminentemente, casi la iglesia de Cristo en general es institucionalizada. Y no somos orgánicos como eran en la iglesia primitiva, donde ellos compartían todo, o lo que decíamos que es del, respecto de lo que la Biblia dice, el testimonio. Ellos se conocían, por eso podían dar testimonio fiel de cuál era la vida personal, íntima de las personas que ellos elegían dentro de la iglesia. Hoy día nosotros no vivimos esa realidad. Entonces no podemos aplicar esa realidad a nosotros hasta en el 100%, digamos. Sí, lo que podemos hacer es hacer una aplicación espiritual de eso. Y a mí igual me molesta mucho todas esas personas que aparecen en YouTube hablando en contra del diezmo, porque yo entiendo que el diezmo no es en este tiempo, no se puede aplicar como la iglesia institucionalizada lo pretende enseñar. Pero eso no significa que nosotros en este tiempo no tenemos que diezmar. De hecho, si nosotros elimináramos la palabra diezmo hoy día, el diezmo es una limitante para nosotros. Nosotros podemos dar mucho más de el 10% de lo que nosotros ganemos mensualmente o anualmente, como uno lo quiera ver, porque es una cosa del corazón. No es hoy día para nosotros, es del corazón. Y yo diezmo no porque yo entienda el diezmo como lo enseñan en la iglesia institucionalizada, sino porque lo entiendo espiritualmente de la Biblia, que es de mi corazón para Dios y que vivimos en una realidad tangible y que todo se hace con dinero, po. Y en lo que usted ponía el ejemplo del Antiguo Testamento y Moisés y lo generoso que ellos fueron, ¿cierto? Con las joyas, dice que llevaron joyas tantas, tanto que sobró oro y toda la cosa. Ellos tampoco vivían la realidad de iglesia que vivimos nosotros hoy día, esta iglesia institucionalizada, donde la mayor parte, no me voy a atrever a decir la mayor parte, pero están los pastores asalariados también. Entonces, y la Biblia está en contra de los pastores asalariados, porque el pastor asalariado no da la vida por sus ovejas. Y ese es otro problema que tenemos la iglesia hoy día. Y yo solo puedo, así como le digo que yo diezmo, yo también le puedo dar testimonio de que es así, de que los pastores hoy día no están preocupados de las ovejas, están preocupados de los, como hablábamos la otra vez, de los proyectos que a ellos se les pone en la cabeza y que pueden ser proyectos en Dios, pero la primera tarea pastoral es el cuidado de las ovejas, es sanar al herido, es alimentar al que está débil, es levantar al que está caído, no los proyectos de reino, ¿entiendes?
Entonces, ese es el problema hoy día y por eso hoy día ha proliferado también tanto eh, personas hablando en contra del diezmo. Y ahí sí a mí me molesta, pero hasta cierto punto también, porque también me molesta la aplicación que hace la iglesia institucionalizada del diezmo, aplicando malaquías, aplicando, no sé, porque si yo lo veo estrictamente desde la letra, hoy día el diezmo no es aplicable, así como, como la iglesia institucionalizada lo enseña. Pero mire, ¿qué pasa con esta cosa del... ambos son malos y todo en el fondo está al revés, fuera de lo que tiene que ver con lo santo y con lo espiritual. Porque mire, ¿qué pasa? La iglesia por un lado reclamando de los que no diezman y por otro lado los que no diezman y pueden entender hasta cierto punto también están equivocados porque no diezman porque su corazón está apretado para Dios y se justifican también en no ser generosos. Entonces, pero ¿qué pasa? Todo esto es una mala influencia para los que no son creyentes. Mi hermano que no es creyente de Perú me mandaba la otra vez un video de ese tal que sale por redes sociales, un hombre que habla y sabe hartas cosas de la Biblia. Yo lo escucho y lo analizo y sabe hartas cosas de la Biblia. Pero en alguna parte, como todo, se va para cualquier lado. Po. Pero ¿qué pasa con eso que lo oye una persona ignorante? Como mi hermano, por ejemplo, que él no es creyente y que ve solamente esto que es monetario de la iglesia y este rechazo y toda la cosa, mira, imagínese, lo empieza a compartir hasta para acá, que no me habla nunca a mí, pero para compartirme eso, ahí sí lo comparte. Entonces, tenemos que hacer un mea culpa nosotros como iglesia hoy día, cómo funcionamos como institución también. Funcionamos prácticamente igual que una institución del mundo, la iglesia. Entonces, no podemos nosotros echarle la culpa solo a los predicadores de YouTube, que esos son otros, porque también no quieren someterse a la iglesia, por tanto andan solitos para allá haciendo sus predicaciones y todo. Yo también tengo mi canal de YouTube donde subo mi enseñanza y todo, pero yo me someto a la iglesia. También me someto a la iglesia. También me someto a los pastores, porque también la Biblia a mí me dice que debo obedecer a los pastores. Entonces, ahí hoy día tenemos que nosotros hacer un mea culpa y bajar y oír la voz del Espíritu Santo para, en alguna medida, tratar de alinearnos con la verdad y con la santidad. Y para cerrar, a mí que no me vengan a... Mire, si viene alguien a hablarme del... Porque a mí hasta aquí, hasta mi casa, gente que no quiere diezmar, me ha venido a preguntar para confirmar sus verdades que ellos tienen en su cabeza. Y hay gente que yo no me voy a desgastar en estarle explicando porque no están preparados para oír esas verdades espirituales. Y tengo otras experiencias de tan cerca que han sido tan influenciados con toda esta cosa de que el diezmo no es hoy día, que hasta se han salido de la iglesia. Entonces uno no puede, todas las personas, explicarle estas verdades espirituales. Ahora nosotros aquí vamos a salir en público en YouTube. Bueno, el que tenga oídos para oír, que oiga. Lo que el Espíritu dice a la iglesia. A la iglesia está recepcionando lo del Espíritu, no al que está, al carnal que está recepcionando lo de su carne. Eso, mi Amén. hermano Dani. Amén. Yo quiero, a ver, me gustaría complementar su opinión y luego le voy a dejar a mi hermano Fabiano o a mi hermana Lore que había levantado la mano. Eh, a ver, aquí hay que diferenciar dos cosas, ¿cierto? Primero, la Biblia nos llama a nosotros a ser generosos, ¿ya? Eso es un piso que hay que dejarlo claro, ¿ya? La Escritura, ¿cierto? Dice también, el apóstol Pablo le dice clarito, esto está en el Nuevo Testamento, dice, ¿cierto? Que a los que Dios ha mandado a predicar, les ha mandado también a que vivan del Evangelio, ¿cierto? También dice que el obrero es digno de su salario. Ya, yo en lo personal, ¿cierto? No estoy en contra de que un pastor reciba una asignación, sino que el problema está, ¿cierto? Desde mi punto de vista es que no podemos tapar el sol con un dedo, como ya lo hemos dicho varias veces. Lamentablemente hay congregaciones o denominaciones. También tengo un caso cercano de, bueno, un amigo que no voy a decir el nombre ya,
que se cambió de una de estas denominaciones donde el pastor recibía millones y millones y millones, ¿cierto? Porque ya se aburrió de eso, ¿ya? O sea, aquí estamos hablando de un extremo malo, ¿cierto? Eh, ahora, ¿el pastor puede recibir asignación? Sí. Ahora, la responsabilidad de nosotros, ¿cierto? De los pastores, es, como bien dice usted, sanar al herido, ir a buscar a la oveja perdida, ¿cierto? Estar preocupado de la restauración, pero en esto se junta, ¿ya? Y con esto quiero ser bien sincero porque usted sabe que ejercido el pastorado, a nosotros también nos piden muchas cosas administrativas. Y eso también es una carga, ¿cierto? Uno tiene que estar preocupado de, no sé, de, de las reparaciones del templo, de un montón de cosas. Entonces, lo que ocurre de repente en la vida práctica es que los pastores, ¿cierto? Están, y con esto no estoy justificando que no hagan la pega, sino que estoy hablando de la realidad, ¿ya? Quiero dejar claro eso. De repente los pastores tienen harta carga que hacer y, ¿cómo se llama? Eh, están a cargo, ¿cierto?, de muchos ministerios, de estar predicando. Entonces ahí uno tiene que saber administrar su tiempo. ¿En qué sentido? A lo mejor va a haber una semana donde no voy a predicar en la iglesia, pero voy a salir a visitar. No sé si me entiendo. No sé si me doy a entender. El problema se produce desde mi punto de vista, lamentablemente esto, una realidad que yo viví en carne propia es que la gente exige mucho y quiere que uno esté en todas, pero el ser humano no puede estar en todas porque uno se cansa y es un ser humano. Entonces, desde mi punto de vista, el problema, como bien dice mi hermana Angélica, es cuando eh, se hace como más preocupación de los proyectos que de las personas, ¿ya? Y ahí, chuta, si los pastores, porque aquí tampoco podemos generalizar a todos, yo sí conozco pastores que sí hacen la pega, ¿cierto? ¿Ya? Que sí se cuidan de las personas, que sí cuidan a las personas, que sí les enseñan, que sí tienen que sí están preocupados de sus ovejas, ¿ya? Eh, el problema está que por esos malos ejemplos, ¿ya? O quizás de repente un pastor cometió un error y puede enmendar también su forma de pastorear, ¿ya? Eh, comienzan a haber cuestionamientos y por eso también, ¿cierto? Muchas personas a veces dejan de ofrendar, se podría decir, porque comenzamos a colocar más la mirada en el ser humano que en Dios, ¿ya? Y eso también es un problema que yo creo que a todos nos pasa porque si nos colocamos a colocar la mirada en el ser humano y no en Dios, yo creo que a nadie le darían ganas de congregarse. Ya me tiré un facto de nuevo, pero eso es así, ¿ya? Como dicen los jóvenes, un facto, ¿ya? Entonces, yo creo que nuestra mirada debe ser mirar a Cristo, ¿ya? Hacer lo que tenemos que hacer, que es ser generosos, y si nosotros vemos que alguien actúa mal, debemos orar por eso. Y déjeme decirle que Dios actúa. No voy a contar ese testimonio aquí en el video. Lo vamos a dejar para después, para una oncecita, ¿cierto? Pero Dios sí actúa, ¿ya? Eh, actúa y a veces la mano del Señor es mucho más fuerte que la corrección que puede hacer un ser humano, ¿ya? Entonces, en resumen, para dejar el paso a mi hermano Fabiano y a mi hermana Lore, debemos ser generosos, ¿ya? Si usted ve que su líder, ¿cierto? Su pastor no está haciendo la pega, usted puede exhortarlo de manera, por favor, se lo ruego, respetuosa y con amor, ¿ya? Porque también debo decir que yo también tuve personas que me decían cosas y me faltaban mucho el respeto. Y eso no es la manera de hablarle a un pastor. Puede ser que a lo mejor este video llegue por ahí, pero eso es lo que pasó, ¿ya? Entonces yo le ruego que si usted le va a decir algo a su pastor o pastora, ¿cierto? Y si usted encuentra algo malo, se lo ruego por favor que lo haga con respeto y con cariño. No vaya a la pelea, no vaya enojado, porque eso no edifica, ¿cierto? Porque en la ira no obra la justicia de Dios, dice por ahí, ¿ya? Y podemos exhortarnos, hermano. Podemos exhortarnos si no. Yo creo que el tema va en cómo se dicen las cosas. Si uno
dice las cosas con respeto, ¿ya? Usted cumplió su labor, usted no es el encargado ¿cómo se llama?, de cambiar al pastor o a la pastora, como tampoco es el encargado de cambiar a sus hijos, no es el encargado de cambiar a su esposo o su esposa, no es el encargado de cambiar a sus sobrinos, solo Dios. Por eso es importante, ¿cierto?, aplicando esta enseñanza o lo que estamos meditando a esta parábola, de lo mejor de su vida en orar, porque ahí se producen los cambios. Como dicen los antiguos, de rodillas, ahí usted va a ver milagros. Si usted no ora, como le decía por ahí a alguien, usted no puede tener un ministerio sin oración. Es así de simple. Si no, lo más probable es que usted va a fracasar porque las tinieblas se van a interponer, ¿cierto?, a la obra de Dios, y las tinieblas, ¿cierto?, es algo espiritual, y lo espiritual se combate con lo espiritual, pues, no con estrategia humana. Si usted puede tener la mejor estrategia, pero si Dios no interviene en las personas, no vamos a tener frutos. Mi hermano Fabián y mi hermana Lore, no sé si querían decir algo. No, yo quería preguntar ¿Ya? porque, bueno, yo nunca he estudiado mucho el tema del diezmo ni de las ofrendas, o sea, en profundidad. Es como, entonces, pero tampoco le hago caso a los de YouTube y generalmente no, o sea, nos hemos guiado por lo que cuando hemos estado en la iglesia de poder eh, obedecer a la palabra, al pastor, someterse al pastor y hacer lo que el Señor manda. Eh, Me acuerdo una vez que fue un pastor de visita a hacer como un encuentro de matrimonio y dijo, y bueno, yo siempre estaba, en ese tiempo los chicos eran muy chiquititos, entonces estaba muy interesada en aprender, más que nada enseñarles y, y para que ellos sean buenos cristianos. Entonces me acuerdo que la enseñanza de él me quedó como muy grabada. Dijo, si ustedes dan su diezmo, están obedeciendo a Dios y sus hijos van a ver lo que ustedes hacen. Si ustedes están orando, sus hijos lo van a ver y es más que decirle tienes que orar o tienes que dar tu diezmo, tienes que ofrendar o cuando te ve hacerlo es más que hablarle. Eso no significa, dijo, que ustedes tienen que, también tienen que hablarle, enseñarle en algún momento, pero es más importante eso. Y me acuerdo que nosotros cuando llegamos a San José, que fue nuestro pueblo cuando no, nos casamos, llegamos con, me acuerdo que en una camioneta de esas chicas no cabían o sea, ni siquiera se llenó con nuestras cosas, pues teníamos tan pocas cosas que, bueno, éramos dos nomás todavía. Y me acuerdo que nos llevó una camioneta y sobró espacio, así como teníamos tan poco que... Y me acuerdo que el pastor llegamos allá, nos hicimos miembros, el pastor oró por nosotros y empezamos a asistir como cristianos, hijos del Señor, y ya conocíamos a Dios, entonces nos integramos a la Santísima Alianza Cristiana y Misionera. Entonces, pero me acuerdo que el, así como que en poco tiempo el, bueno, allá había habido una división y todo, los que quedamos fuimos poquitos. Y me acuerdo que en poco tiempo el Señor nos dio una casa y así como ni siquiera buscándolo, eh, el Señor nos dio una casa, después empezamos a tener cosas y, y cuando nos fuimos de San José, la verdad es que teníamos dos casas
y en un camión grande no cabían nuestras cosas, así como que eran muchas. Y tuvimos que dejar hartas cosas, entonces yo le decía al Señor, gracias Señor porque tú eres fiel. Y aunque nosotros llegamos sin nada, el Señor nos dio mucho. ¿Cómo? No sé, eh, porque fueron tiempos muy difíciles. Y me acuerdo que una vez la Prisi era chiquitita, recién estaba aprendiendo como a conocer la plata y eso, entonces siempre nos pasaban el sobre de diezmo, el sobre de acción de gracias y eso, y bueno, con dificultad siempre no es que hayamos tenido mucho, porque vivíamos solo de un sueldo. Entonces, me acuerdo que un día fuimos al campo y estaban pasando los sobres allá en el campo para echar las ofrendas. Y mi papá dijo, "Ah", andaba trayendo como 1.000 pesos y echó 1.000 pesos en el sobre. Y la Prisi le dijo, pero Tata, ¿cómo se te puede ocurrir echar tan poca plata? Ni nosotros que somos pobres, le dijo, echamos tan poco. Y cómo había aprendido, no sé. Así es que, bueno, eso quería compartirle y también eso, porque bueno, a mí nunca he tenido así como la dedicación de estudiar ese tema. Solamente si en algún momento quizás usted pueda hacer algún estudio o, o aclarar eso lo quería pedir. Amén. Le vamos a comunicar a la pastora entonces su petición. Bueno, yo a todo esto como paréntesis, luego voy a seguir con ¿cómo se llama? Con el estudio. Bueno, una de las misiones que tenemos con mi esposa es hacer un estudio, se podría decir, bíblico enfocado más que al diezmo, ¿cierto? A la generosidad dentro de la escritura, porque ese es el principio, ¿ya? O sea, uno tiene que identificar los principios bíblicos s- que están, ¿cierto? Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces, más que identificar, ¿cierto? Si tenemos que diezmar o no, lo importante es ser generoso. Ese es el principio, ¿ya? Y de ahí, como bien decía nuestra hermana Angélica, el diezmo se podría decir es como el piso o el mínimo, ¿cierto? De la generosidad, ¿ya? Es el mínimo. ¿Ya? Y de ahí usted si quiere puede donar a misiones, puede donar. Hay tantos ministerios cristianos que necesitan colaboración y como dije delante, hay muchos, porque existen casos ya, hay muchos proyectos misioneros o incluso plantaciones de iglesia, ¿ya? Que si la iglesia, valga la redundancia, no es generosa, ya se va a hacer todo un poco más difícil de hacer y cuidado con ese mensaje, ¿no? Si Dios te va a proveer, sí, po, pero es que Dios nos provee a nosotros, ¿cierto? ¿Ya? Y Dios se mueve a través de la iglesia. Entonces, cuidado con eso cuando uno dice, no, es que Dios te va a proveer. Sí, Dios va a proveer, pero llama a la iglesia a ser generoso. Y si Dios hace un milagro, ¿cierto? Porque Dios es soberano y es el dueño del oro y de la plata, fuera del contexto de la iglesia, eso le pertenece a él, ¿ya? Pero los primeros llamados ¿cómo se llama? A ser generosos en la iglesia. Y si usted me deja avanzar un poquitito más en el tema de la generosidad, con esto yo me hago cargo, como he dicho otras veces, de lo que voy a decir. La iglesia tiene que administrar también su dinero para repartir entre los hermanos, ¿cierto? Que tienen más necesidad. O sea, nosotros debemos conocer quiénes son los que están pasando necesidad y nosotros somos los responsables, ¿cierto? De en lo posible tratar de parecernos lo más, valga la redundancia, posible a la iglesia primitiva, ¿cierto? Eso es así. Y con eso vamos a estar agradando a Dios como iglesia, ¿ya? Porque vamos a estar repartiendo, ¿cierto? Desde la caja de la iglesia a aquellos que necesitan, vamos a estar entregando canastas a personas de dentro de la iglesia, de fuera de la iglesia. No sé si alguien tiene problema con algún medicamento, bueno, la iglesia le podrá ofrendar el medicamento cuando se pueda hacer, porque también hay que ser responsable con las finanzas, ¿ya? Hay que ser ordenado con las finanzas y así vamos a poder ir mostrando, encarnar, ¿cierto?, el mensaje de Cristo. No es solamente predicación, sino mostrar amor
con hechos concretos. Mi hermana Angélica quería decir algo más. Sí quería darle mi testimonio como de la que decía la hermana Lorena, porque como esto del diezmo y la ofrenda hoy día para nosotros es del corazón, por eso es limitante pensar en el 10%, porque para hoy día todo es de nuestro corazón, pues si nuestro corazón es el que ha sido circuncidado, no es una ley para nosotros el diezmo. No es si tú no diezmas, te va a venir un rayo y te va... de hecho, hay personas que no diezman y le va mejor que a los que diezman, pero porque no es intercambio, pues, entonces, pero sí Dios ve el corazón. Entonces, por ejemplo, yo diezmaba al principio, cuando yo no tenía ingresos casi, solamente recibía los subsidios de los niños y el mío. Yo diezmaba, porque en total era que yo recibía 40.000 pesos. Yo diezmaba 4.000 pesos. Y, y ofrendaba, les voy a decir, porque el Señor Jesús vio la ofrenda de la viuda y quedó escrito para nosotros. Yo ofrendaba 200 pesos y yo iba a una iglesia de ricos y me daba vergüenza a mí hasta que el papito del cielo me reprendió un día y me dijo, no quiero que nunca más te avergüences de tu ofrenda, porque tú no sabes lo que tu ofrenda vale para mí. Y yo, wow, perdóname papá y toda la cosa, porque él no ve la cantidad, ve el corazón con que nosotros hacemos la generosidad, lo que usted está diciendo. Si ofrendamos, si diezmamos, si es, le damos a un hermano o a algún extraño, él está viendo nuestro corazón. ¿Y qué pasó después? Pasó que él abrió las ventanas de los cielos po, y me habló cuando pasó eso. Y fue en pandemia, po. Y ve que yo diezmaba de los subs que yo recibía. Y como yo estaba en ese sistema, entonces recibí todos los bonos del gobierno. Y mensualmente a veces recibía 700.000 pesos. Imagínense, pero era rica y yo, imagínense, después de vivir años, yo personalmente con lo que recibía solamente de los sub. Ahí ya se me arregló todo mi sistema económico. Imagínense que me compré mi Jeep, que mi Jeep me lo compré, se le voy a decir el precio. 7.200.000 pagué por mi Jeep. Me hice una operación en las dos piernas, porque tenía un problema de salud, no me quisieron operar en el sistema público. Pagué 3 millones de pesos por mi operación de las piernas. Así, constante y sonante. Me hice 3 implantes dentales que nunca me la había podido hacer unos implantes en las muelas. Lo pagué al contado, mis implantes dentales. Terminé mi departamento, empecé a arrendar mi departamento y el papito del cielo me dijo, de lo que tú me has dado, de tu corazón, no de lo que yo diezmaba en el sobre, los 4.000 pesos, de lo que tú me has dado de tu corazón, yo he abierto los cielos para ti. Y así recibí el dinero, pues así imagínense, me caían Mm. como 700.000 pesos a mis manos. Y yo, además, tengo tan metido en mi cabeza, porque estudio la Biblia, Proverbios 31 de la mujer virtuosa, que era buena administradora de sus recursos Ujú. también, y era emprendedora. Así que empecé a invertir, compré dólares, vendía, ponía a plazo, de todo, así fui armando mi patrimonio. Y, y además vengo de una familia que eran comerciantes. Entonces, todo eso lo usó el Señor para mi beneficio y gracias a eso he podido estar tranquilo en mis últimos años de vida. En lo económico, Amén. ese es mi Ujú. testimonio respecto del diezmo. Y ahí diezmaba de mi corazón, ni siquiera lo entendía bien, solamente por tener una relación con Dios y preguntarle a Dios si era aceptable para él que yo diezmara. Y si a mí me dijo él que era aceptable para él, que él le agradaba, yo lo hacía, aunque no lo entendía. Ahora lo entiendo, pero lo entiendo porque tengo un llamado maestro y tengo que entenderlo para enseñarlo a otras personas. Y ya ahí queda la persona si lo quiere recibir espiritualmente y bíblicamente como es para nosotros en este tiempo. Pero ese es mi testimonio respecto del diezmo y tan complejo tema, tan complejo tema hoy día. Y lo otro, lo último, que
es todo esto, pues está mal. Así como los pastores que reciben un salario y a veces reciben salarios por, miserables por las personas, no por Dios, porque Dios dice que debemos estar agradecidos con todo lo que Él nos dé. Debemos tener un corazón siempre agradecido. Y si aceptamos también estar en una iglesia institucional donde hay salarios bajísimos para un pastor, también es decisión personal aceptar eso o no aceptarlo. Y por otro lado están los episcopales, pues, que ellos reciben los diezmos y por eso ellos reciben millones y millones y millones. Pero ellos también se rigen por un reglamento jurídico y no por las leyes de Dios. Por eso ellos reciben el diezmo y jurídicamente nadie los puede acusar que ellos están robando a los miembros ni nada, porque su estatuto están bajo ese régimen episcopal donde los diezmos pasan por los pastores. Entonces, si alguien va a acusar a un pastor que está bajo esos estatutos, les va mal. Por eso a un pastor tal de aquí de Santiago lo acusaron y lo procesaron y salió bien librado porque ellos bajo su estatuto ellos no están haciendo nada en contra de la ley. Claro. Y eso ahí de nuevo cierro con esto del problema de cómo estamos nosotros hoy día como iglesia. Por un lado los episcopales, por otro lado los institucionales, pero vamos a la Biblia y ¿qué nos dice la Biblia del asunto? Eso, mi hermano Claro. Daniel. Amén. Claro, Hermano, como le dijo. Sí. yo igual quería meter mi cuchara. A mí me pasó, pero en carne propia. Resulta de que yo me iba a bautizar por la Iglesia Alianza. Entonces, la persona que nos iba a hacer los estudios bíblicos para bautizarnos, porque éramos hartas personas, éramos como 20 personas, era un diácono. Entonces, ese diácono era contador igual que yo. Y el diácono hizo un librito, como un tríptico. Entonces dijo, las personas que se van a bautizar tienen que seguir esto y esto y estos predicamentos. Cumplir con esos predicamentos para bautizarse. Y entre ellos era el diezmo. Entonces él hizo un ejemplo. Dijo, si usted gana 1.000.000 de pesos neto, tiene que donar a la iglesia 100.000 pesos, que es el 10%. Yo le dije, está equivocado, hermano. Me dijo, ¿por qué? Porque si usted está tomando valor neto y después empieza a descontar las imposiciones, los gastos varios, o sea, yo le voy a quedar debiendo plata a la iglesia porque a mí no me van a dar, no voy a recibir 1.000.000 de pesos yo líquido, voy a recibir 500. Y si le tengo que dar a la iglesia 100, yo me voy a quedar sin plata. O sea, le voy a quedar debiendo a la iglesia. Entonces, esa era la discusión que teníamos, porque yo le decía, no, está equivocado en la forma, porque era más institucional. Entonces, ¿qué me decía él? Pero es que resulta que al pastor hay que pagarle un sueldo de 1.000.000 de pesos, hace 10 años atrás. ¿Cuánto le pagarán ahora? Entonces la plata salía del diezmo. Entonces yo le dije, ¿qué pasa? Que ustedes son más comerciantes que espirituales, como dice la hermana Angélica, porque ustedes hay que tener tanta plata mensual porque hay que pagarle el sueldo al pastor, las imposiciones del pastor, la leña del pastor, la luz del pastor, el agua y pagarle todo las cosas al pastor y toda la cuestión de FONASA y todo el cuento, más lo de la iglesia. O sea, había que tener mucha plata. Éramos muchos miembros, como 400. Entonces, los sobres del diezmo se ponían en una vitrina con los nombres de uno y uno después sacaba sobrecito, ¿cierto? Daba el dinero que correspondía y el día domingo tenía que depositarlo en las urnas donde se depositaba. Después ya no eran esos cositos que se tomaban, sino que era una urna de madera donde se depositaba la ofrenda, pero subir también el diezmo. Entonces después le decían, hermana, usted no ha cancelado el diezmo del mes. Entonces yo le dije, este es un negocio, es un negocio. Aquí yo vengo por fe, yo vengo a estudiar la palabra de Dios, pero en el fondo se transforma en una discusión porque ¿por qué la hermana no ha pagado y por qué la otra hermana no ha pagado? Y muchas veces había hermanos que no tenían trabajo. Entonces un hermano le dijo, yo me quiero bautizar, yo soy carpintero, pero yo no tengo trabajo. Y si yo diezmara, pero en trabajo en la iglesia, o sea, si hay que reparar si yo lo reparo, si hay que reparar un mueble, yo lo reparo, que sería como mi diezmo en la iglesia, no se lo aceptaron.
Entonces yo le decía, no, pues ¿de qué forma entiende usted la manera de diezmar cuando en la Biblia nos dice que si tú no das dinero, no eres aceptado en la iglesia? Entonces no se puede condicionar. Es por eso, como decía la otra hermana, que ella cuando entraron a la iglesia y no tenían dinero para diezmar, mucha gente no tiene dinero para diezmar y por vergüenza no va a la iglesia por temor a que el otro hermano le diga, hermana, y sacó su sobrecito del diezmo. Muy sutilmente lo dicen, pero en el fondo es como queriendo decir, chuta, ¿qué viene a la iglesia entonces si usted, yo no estoy comprando mi fe? A eso le decía yo, yo no puedo pagar por mi fe, si la fe es gratis y Dios te va a predicar, predicaba gratis, no cobraba por predicar. ¿Y por qué entonces la iglesia a mí me está cobrando por yo entrar a la iglesia? Entonces es bien largo el tema del diezmo, de la forma en que se mide y se toca. Inclusive en Temuco, la octava iglesia alianza, el pastor que existía en ese entonces delante cuando estaba él predicando, decía, al final voy a nombrar todas las personas que están debiendo el diezmo, porque su diezmo es mi sueldo. Y mi Complicado hermana ese había tema. jubilado recién y mi sobrina estaba sin trabajo. Entonces, por eso digo yo, es muy delicado de la forma en que se tome. Y a mí Claro, me pasó. claro, mire, yo creo que en realidad, más que cuestionar, ¿cierto? Nosotros, el trasfondo, como hemos dicho, yo lo quiero volver a reiterar, eh, hay que rescatar el principio bíblico. Ahora, cómo se comunican las cosas, ahí está el pero. No sé si me entienden, en cómo yo comunico, porque al final, eh, es que esto igual tiene que decir, o sea, si vamos a decir toda la verdad, digámosla entera, ¿cierto? Ya. Lamentablemente en algunas iglesias se le exige al pastor que sea pastor a tiempo completo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema que ocurre ahí? Que literalmente lo que está diciendo el pastor era la verdad, pero lo dijo de mala manera, ¿cierto? ¿Ya? Sí, el sueldo de él sale de la iglesia. Obviamente, desde mi punto de vista, no es lo correcto el decirlo en un culto, porque ahí van visitas, ¿cierto? Van mucha gente. Eh, Hay que hablar de esto con las personas quizás como en grupos pequeños, enseñarlo, ¿ya? Y como dice usted, claro, o sea, la fe no es lucro, o sea, de hecho la Reforma Protestante, uno de los, para los que saben historia de la iglesia, ¿cierto? Martín Lutero habló en contra de la Iglesia Católica, ¿cierto? Porque ellos vendían la salvación. Yo no creo, que quiero creer de buena fe que no es la intención de las iglesias evangélicas, ¿ya? El vender la fe a través del diezmo, ¿ya? No creo que sea así. Y si es que hay alguien que lo hace, bueno, va a tener que dar cuenta delante del Señor, ¿ya? Pero sí creo también que existe una delgada línea, se podría decir, mire, entre, entre decir, ¿cierto? Dios, está bien, Dios no me cobra por ir a la iglesia. Eso es 100% verdad, ¿ya? El problema ocurre cuando hay personas que se agarran de eso para no dar durante mucho tiempo. Ahí está el problema, ¿me entiendes? O sea, de hecho yo creo que si nosotros aplicáramos, gracias se podría decir, esta enseñanza del diezmo de la ofrenda, ¿ya? Los hermanos, desde mi punto de vista, ¿ya? Deberían ofrendar o diezmar, ¿cierto? Lo que puedan dar, porque el apóstol Pablo dice clarito, cada uno de como propuso en su corazón, ¿cierto? No por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en mi personal, si yo fuera, estamos hablando en un universo alternativo de Marvel, ¿cierto? Si yo fuera el pastor, yo me fijaría en si los hermanos tienen la intención de dar. No sé si me entiende, que no tiene que ver con el monto, ¿me entiende? Y
Y la otra pega, tanto del pastor como de los líderes, ¿cierto? Porque aquí la pega no es solo del pastor, ya, es conocer cuál es la realidad de los hermanos. Y cuando uno conoce la realidad, ahí uno puede decir, oye, no sé, puede ser flexible, ¿cierto? O quizás puede ser firme con otros, porque también hay casos de hermanos que tienen y que son así, ¿me entiendes? Entonces ahí, eh, como le digo yo, uno tiene que conocer caso a caso, ¿ya? Porque no es una ley como para todos por igual. Entonces ahí, con el tema de las finanzas, como bien dice usted, ahí yo tengo una pregunta que no la voy a responder yo, sino que se le dejo a usted en su casa para que la medite, ¿ya? Desde su punto de vista, ¿cuál sería el sueldo que un pastor debiera recibir? ¿Me entiende? Porque yo creo que hoy en día nadie puede vivir con el mínimo, así como están subiendo las cosas. Y creo que nunca el mínimo, a lo largo de la historia, por lo menos en nuestro país, creo que el mínimo nunca ha alcanzado, ¿me entiendes? Entonces ahí es donde uno tiene que ir reflexionando en este tema, ¿ya? Para que nosotros también tengamos una opinión clara. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa cuando los pastores tienen hijos en la universidad, cuando tienen varios hijos, ¿cierto? Porque yo conozco casos, o sea, yo se lo puedo decir con conocimiento de causa, ¿ya? Cuando estuve viviendo en el seminario, vi mucha necesidad de mis vecinos que hoy día son pastores, ¿cierto? ¿Ya? Mucha necesidad. Vi mucha necesidad de familias, ¿cierto? Que tenían varios hijos, ¿ya? Y, y bueno, la labor de nosotros como iglesia es apoyar, ¿cierto? A los siervos de Dios, porque como bien dice usted, yo creo que por lo menos en nuestra realidad de iglesia, creo que son algunas las iglesias nomás donde el pastor puede más o menos ganar bien, pero en la mayoría, ¿ya? Yo creo que más del 60%, por lo menos en la alianza, son iglesias pequeñas donde, como se dice por ahí, hay que andar rascando, se podría decir, eh, rascando la olla, sí. Entonces yo creo que hay que ver la realidad y que esa realidad quizás de una iglesia en específico no es la realidad general de todas, ¿ya? Y que también tenemos que decir, obvio, Dios no me cobra por ir a la iglesia, pero sí también Dios me va a pedir cuenta si es que yo no soy generoso. Eso también yo lo tengo que tener claro, lo tengo que tener pero muy en claro. Dios no me cobra, el evangelio es gratis, ¿cierto? No estamos llamados a cobrar ni por orar, ni por, ¿cómo se llama? Ni por predicar la palabra, ni por dar estudios, ¿ya? A todo esto a mí, ¿cierto? Yo, como para ejemplificarlo, ¿cierto? Usted sabe que nosotros aquí por dar el estudio no recibimos nada, ¿cierto? ¿Ya? Dios no nos, ¿cierto? No es que uno esté cobrando, ¿ya? O sea, quiero dar a entender esto, que hay muchas personas en la iglesia que sirven, ¿cierto? De manera gratuita, ¿ya? Muchos diáconos, muchas personas que hacen el aseo, muchos, no sé, personas a cargo de la escuela dominical, los a cargo del Ministerio de Música, ¿cierto? Que hay que ensayar, que hay que hacer un montón de cosas, hay que gastar tiempo para que el culto salga bien, ¿me entiendes? Entonces, yo con esto quiero decir, ¿cierto? Que Dios ya no nos cobra por ir a la iglesia, pero sí estamos llamados a ser generosos, a ser agradecidos. Ese es el lenguaje del reino de Dios, el reino de amor, generosidad, agradecimiento. Y para pasar al segundo tema, para seguir con el estudio, voy a solo leer, porque ya hemos hablado harto de este tema, Hermano Daniel, ¿sí? y que son dignos de doble honor quienes hacen bien su trabajo también, pues eso significa que tienen que también tener las personas, los miembros de esa referencia también hacia los que enseñan, hacia los que pastorean y hacen bien su trabajo, pues. Claro, o Son sea, dignos de doble honor, dice. Y ahí volvemos a lo mismo, de que Dios te va a proveer y que así como ahí está pues lo que dice la Biblia, pues. Si tu hermano tiene necesidad y tú le dices, vaya que te vaya bien. O sea, si se está viendo la necesidad en el pastor o en el que enseña, eh, o un evangelista, o no sé, pues cualquiera que sirva, pues, y se pasa de exacto. largo. Entonces ahí es donde para los dos lados hay que tener la mirada bien objetiva, pues.
Claro, claro, o sea, ahí nosotros estamos llamados a administrar, se podría decir, las riquezas de Dios de manera Mm, literal, ¿cierto? Las mm, riquezas de Dios terrenales, ¿ya? Y tratar de bendecir a la mayor parte posible de la iglesia y si la iglesia tiene un proyecto, también avanzar en ese proyecto, ¿ya? O sea, yo creo que le he contado este testimonio. Nosotros recibimos una iglesia con una caja en rojo de menos 550.000 pesos porque mm, se le debía sueldo, ¿sí? Al pastor anterior. Y yo le dije, hermanos, le mm. dije, no puede ser que nosotros nos debamos plata entre los cristianos. Así que me coloqué a predicar del diezmo, ¿cierto? Hay que pagar el precio por, por la predicación, así que no importa si no caí bien. Y bueno, yo le dije, vamos a pagarle este sueldo al pastor porque es lo que corresponde. O sea, Dios nos bendice cuando nosotros somos así. Y también como testimonio, yo le puedo decir, ¿cierto? A todos los que están viendo en YouTube y a mis hermanas y hermanos que están acá. eh, de esa caja, nosotros después entregamos la iglesia con 3 millones en caja, valga la redundancia, y con un pozo para construcción, igual que creo que eran entre 2 a 3 millones. Pero usted se preguntará, ¿cómo llegamos a eso? Ahora se lo voy a decir. Nosotros, a pesar de que éramos una iglesia pequeña, ya y con pocos recursos, nunca fuimos una iglesia, se podría decir, como mezquina con la necesidad. Mm. ¿Qué quiere decir? Veíamos una necesidad y nosotros entregábamos ofrenda. Después empezamos a darnos cuenta que había mucha necesidad, entonces nosotros dijimos, bueno, hay que avanzar en ambos flancos, ¿cierto? Porque la iglesia también tenía muchas cosas que hacer. Se renovaron las ventanas, se compraron sillas, se compró un equipo de sonido nuevo, porque ese equipo de sonido que teníamos cueteaba, hermano, todos los domingos, Señor Santo, ¿ya? Sí, son cosas que pasan en la iglesia, ¿ya? Y todo eso se hizo con los diezmos y la ofrenda, ¿me entiendes? O sea, hay que tener claro eso, ¿ya? Y el Señor, yo creo que tengo esa convicción, nos bendijo porque la iglesia nunca dejó de ser generosa con aquellos que tenían necesidad, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Y el Señor abrió los cielos. Una vez me invitaron a predicar, ¿cierto? Y me invitaron a predicar a Alianza de Pucón. Yo fui a predicar. El pastor dijo, bueno, Daniel, te teníamos una sorpresa, ¿cómo se llama? Va a haber una ofrenda, ¿cierto? Ya, la iglesia ofrendó 200.000 pesos. Y Mm. al final del culto se acerca una hermana, ¿cierto? Y nos da un diezmo como de 2.200.000, algo así, Mm. para la construcción. No me, que alguien me diga que si Dios no hace milagros, o sea, Mm. ese es un milagro financiero. Mm. Nosotros, y en ese tiempo, obviamente, una iglesia pequeña, ya, en recibir ese tipo de donaciones es muy grande. Entonces, le exhorto a la iglesia, sea generoso porque Dios abre los cielos con eso. Mm. Dios Mm. abre los cielos y se Y abren de algo verdad, así como... importante, hermano Daniel, que usted dijo ahí, mire, una hermana le dio un diezmo. Uno tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo para que Él dirija nuestros recursos, porque si bien es cierto, nuestra responsabilidad es con la iglesia donde nosotros somos miembros, pero Dios, a Él no lo podemos limitar, no podemos Mm. limitarnos nosotros a Él en su obra y en la guía de su Espíritu Santo, porque lo agraviamos. Y si Él en ese momento quiso desviar ese diezmo para esa iglesia, porque para Dios, para Cristo somos una sola iglesia, po. Ese es el Sí, asunto. Entonces, también hay otro asuntito ahí porque usted tiene que diezmar aquí donde usted está bien, es eso uno lo sabe, que donde uno es miembro, ¿cierto? Ahí uno, por casi por un sentido común, es uno donde va a diezmar, ¿cierto? Y va a ofrendar y todo. Pero si Dios le dirige hacia otro lado, también uno debe dejarse guiar por el Espíritu Santo. Eso fue lo que pasó con ustedes. A nosotros, cuando nosotros nos vinimos a hacer acá, nosotros culto a la casa de Renacer, nosotros nos vinimos en principio a trabajar con jóvenes, porque nuestro ministerio o el ministerio que yo desarrollaba, Jóvenes de Cristo, era con jóvenes. Y Mm. yo le decía, Señor, y tú nos mandaste a trabajar con jóvenes, ¿y de qué vamos a vivir si los jóvenes no trabajan? Los jóvenes eran los más diezmadores. Y Mm. resulta
que una vez nosotros no teníamos, se nos habían cortado el internet, estábamos, lo que yo tenía para cocinar era 18 de septiembre. Yo me traje las empanadas de las que estaban dando en la iglesia, me traje para nosotros, para la casa, para almorzar, y la abuela de Luis, que tiene un puesto en la feria, me había regalado unos zapallos, un orégano, de todo lo que ella vendía. Y yo pensé como mujer, dije, voy a hacer una sopita con lo que me regaló la abuela y me llevo estas empanadas de aquí en la iglesia, pero calladita yo nomás, pues yo estaba orando pues, yo en mi intimidad, digamos, esperando la provisión de Dios. Pues. Y ya con la empanada yo dije, ya Dios nos proveyó hoy día para el almuerzo, pero nos habían cortado el internet y Luis trabajaba con el internet porque su trabajo principal era, él es técnico informático, formatear y todo eso, por eso necesitaba el internet. Y ya nos estábamos viniendo, parece, y un hermano lo llamó, un joven, lo llamó, y ese joven era abogado, y su diezmo era de 60.000 pesos, y le diezmó a Luis. Amén. Él pertenecía a Renacer, pero le diezmó a Luis. Y le dijo, hermano, el Espíritu Santo me motivó a que yo le entregara esto. Desvió el diezmo de ahí para nosotros. Pagábamos 40.000 pesos de internet, pagamos el internet y nos quedaron 20 lucas pues, para ir al supermercado. Veníamos saliendo con Luis, lloramos por el camino porque esa es la vida del que sirve, es entregando todo, como lo que estábamos estudiando de la parábola, dándole lo mejor a Dios. Uno no está pensando en, en, en uno, está pensando en lo que Dios le está dirigiendo para servir. Pero Dios también provee, y esa es la confianza que uno tiene que tener. ¿Y para qué decirle que vivimos tantos momentos de ese tipo, así donde no teníamos nada y Dios proveía de maneras sobrenaturales? Pero en este caso específico, y lo que yo quería decir, como nos están escuchando, es hay que oír el Espíritu Santo. En esas desviaciones que puede hacer, no podemos ser tan así rígidos y ahí, como lo que decía usted y la hermana Sonia, quien está dirigiendo no puede tener esa actitud para enseñar del diezmo. Tiene que ser una actitud de mansedumbre para enseñar estas cosas, para que el que está en ignorancia pueda comprenderlo también espiritualmente. Eso, mi hermano Daniel. Amén. Yo voy a contar ahora sí el último testimonio, luego voy a leer un versículo y vamos a seguir con el estudio. Bueno, yo, mire, cuando fui joven, cuando era más joven, porque todavía me queda juventud, me dediqué mucho a trabajar en la obra de Dios, ¿ya? Con mi esposa, en la iglesia, en el GBU. eh, Me acuerdo, hacíamos reuniones, hasta 4 reuniones en el GBU, estábamos a cargo del Ministerio de Música, estábamos full comprometidos en la obra y bueno, estudiando en la universidad. Y recuerdo cuando decidimos casarnos, literalmente, hermanos, Dios proveyó de todo, o sea, se lo digo literal. Eso no estoy hablando como dicen los estudiosos en lenguaje poético, ¿ya? Hicimos un matrimonio, por la gracia de Dios, de 150 personas. A Anita le regalaron el vestido, ¿cierto? Y ese otro testimonio cortito. Una hermana de nuestra iglesia ya tenía, o tiene, mejor dicho, una tienda para novias. Y de repente le dicen a Anita, oye, ¿sabes que una novia no quiso su vestido y nos entregó ese vestido para alguien que le sirva? Así que si quieres, ven y te lo pruebas. Y milagrosamente, eh, ese vestido le quedó, pero justo a Anita. eh, Me prestaron el traje a mí, nos donaron, ¿cierto? Un bus de acercamiento, la decoración de la iglesia, la decoración de los souvenirs, etcétera, todo. Y yo gasté 150.000 pesos en un matrimonio de 150 personas. O sea, gasté 1.000 pesos por persona. Y eso es provisión sobrenatural de Dios. Hasta mi hermano, que en ese tiempo no iba a la iglesia, estaba sorprendido de ver cómo Dios proveyó de manera sobrenatural. Y como bien dice mi hermana Angélica, Eh, nosotros en ese tiempo trabajamos muchos años siendo jóvenes y eh, sirviendo a la obra, ¿cierto?
sin recibir, se podría decir, algún sueldo, apasionados, orando en las mañanas, saliendo a evangelizar, eh, sirviendo en el Ministerio de Música, y el Señor nos bendijo, pero de manera sobrenatural, ¿ya? Mm. Y como dije por ahí, cuando me inviten a tomar once, ahí contamos más testimonio, porque hay harto testimonio que contar. Entonces ahora vamos a leer Mateo, ¿cierto? Dice así, con esto leo solamente, ¿ya? No, no hay más intervenciones aquí, solo leo y vamos a pasar al siguiente punto, ¿ya? Dice, Mateo 6:24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Así que, siguiendo con el estudio, eh, una actitud que sobrepasa la cultura, ya es la costumbre que sobrepasa la cultura del primer siglo, ¿cierto? Es la costumbre de guardar u ocultar dinero, objetos de valor y tesoros, ¿ya? Esconder o enterrar lo preciado se produce en periodos de crisis o en medio de tiempos de guerra. Flavio Josefo, ¿cierto? El historiador judío, comenta que varias familias judías en medio de la guerra en Galilea escondieron tesoros y enterraron artículos valiosos. También los romanos después invirtieron tiempo en querer descubrir, se podría decir, dónde habían sido enterrados estos tesoros, ¿ya? Entonces, esta práctica que se presenta en el Evangelio de Mateo, donde un siervo escondió, se podría decir, un talento en tierra, ¿ya? Y el descubrimiento del rollo de cobre en las cuevas de Qumran pone de manifiesto que esconder y enterrar cosas era una práctica común en la época de Jesús. Encontrar un tesoro escondido era signo de buena fortuna, ¿ya? Entonces, el tesoro descubierto en el campo puede referirse ya a Cristo en medio de la sociedad o en las escrituras. Puede ser también que el tesoro escondido se refiere a la encarnación de Jesús, ¿cierto? La encarnación quiere decir que Dios pasó de ser Dios, valga la redundancia, y se hizo ser humano. Eso significa la palabra encarnación. Es asociar también el tesoro de la Biblia. Se puede asociar este tesoro también al cielo o a la sabiduría. Y la referencia de que este hombre vende todo se ha relacionado con las ofrendas o con el proceso de maduración espiritual y perfección en el cual deben participar los creyentes. Y con esto voy a leer dos versículos, ¿cierto? El proceso de maduración personal y de perfección está íntimamente ligado a la santidad, así que también debo decir que si usted quiere vivir en santidad, debe ser generoso, ¿cierto? Somos apartados para Dios en todo sentido, ¿ya? Entonces, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 versículo 13 dice así, para no leer siempre Romanos 6:22 que también lo vamos a leer, ¿cierto? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 versículo 13 dice así, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor,
de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, ahí uno se va dando cuenta, ¿cierto? Que cuál es el fruto, se podría decir, o cómo se manifiesta el fruto de la salvación a través de la santificación, ¿cierto? Y Romanos 6:22, que este es un versículo que yo lo he dicho por lo menos en conversaciones varias veces, dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, si unimos la santificación a la generosidad, Dios nos santifica para que dejemos de ser egoístas, ¿cierto? Amén. Amén por eso. Ya, y por esa razón el cristiano debe ser generoso. Entonces, este tesoro escondido, el valor que tiene, está relacionado al reino de Dios o se refiere al costo del discipulado. Lo dejo como pregunta. Algunos estudiosos ubican el centro teológico ya de esta historia en encontrar el gozo, ¿ya? Y encontrar el gozo significa encontrar el tesoro o el reino de Dios. Eso quiere decir que el reino de Dios, cuando es encontrado, genera gozo en aquel que lo encontró, ¿ya? Entonces, en esta parábola también el tema principal es el reino de Dios, ¿ya? El tesoro está oculto, es decir, el reino de Dios está escondido, pero está disponible, ¿ya? Eh, y esto me recuerda, ¿cierto?, cuando Jesús le hablaba de la obra del Espíritu Santo a los discípulos. El mundo no lo ve ni lo puede percibir, ¿cierto? No puede percibir a Dios porque sus ojos están nublados o están cegados, pero los que creen en Cristo sí pueden percibir a Dios, porque tienen a Dios en su corazón a través de la sangre de Cristo. Entonces, el reino está presente y está esperando a ser descubierto. Al descubrir el reino, ya las personas descubren su valor. Aquí en esta parábola no se habla de ninguna recompensa escatológica, o sea, no se está refiriendo al tiempo, a lo definitivo, al tiempo final, ¿cierto? Eh, pero Jesús presenta esta parábola para afirmar la intervención histórica y real del reino de los cielos en su vida y en sus enseñanzas. Eh, y para indicar este descubrimiento, las recompensas ya son inmediatas y concretas, ¿ya? Descubrir el reino de Dios trae gozo y felicidad. Pero como usted sabe, ¿cierto? El reino de Dios es aquí en el ahora, pero también en el futuro. O sea, siempre existen esas dos referencias. Ya eso lo explicamos en clases anteriores, para no volver a repetir. Si quiere repasarlo, puede ver en los videos que están en YouTube, ¿ya? Entonces, bueno, yo creo que hoy día nosotros hemos visto varias, se podría decir, bendiciones a través de los testimonios. Hemos visto cómo el Señor nos bendice en esta tierra, ¿ya? Porque es así, es real, ¿ya? Y eso quiere decir también que a través de Cristo nosotros somos el nuevo Israel, ¿cierto? Como dijo nuestra hermana Angélica, como sale ahí en Romanos, nosotros hemos sido circuncidados en nuestro corazón, en nuestro espíritu, por eso nosotros somos el nuevo Israel, la iglesia, ¿cierto? Y quiere decir que hay promesas sobre el pueblo de Israel que recaen también sobre nosotros, ¿ya? A través de Cristo, solo en Cristo, no fuera de él, ¿ya? Y vamos a pasar a la parábola de la perla, porque ya se nos está pasando la hora. Sí, rápidamente. Dice así Mateo 13 del 45 al 46. Dice, también se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Ya? Entonces aquí esta parábola es como una enseñanza parecida a la anterior. El reino de los cielos es como una perla fina y ante el descubrimiento de esta joya tan genial, el comerciante vende todo lo que tenía para comprar esta perla. Una actitud similar a la del hombre que encontró el tesoro enterrado. Esta parábola, al igual que la anterior, eh, tampoco se incluye en Marcos y en Lucas, ¿ya?
En nuestro análisis en el análisis de esta parábola debemos tomar en cuenta, perdón, que la del tesoro, la red, el trigo y la cizaña solo se incluyen en Mateo, que es una obra dirigida especialmente a los judíos. Los lectores de Mateo podían comprender muy bien las imágenes de las parábolas y asimilar adecuadamente el mensaje del reino, ¿ya? Esto tiene que ver con el contexto cultural, ¿cierto? Mateo enfocado a los judíos, por eso ellos entienden más cosas culturales, ¿ya? Y la parábola describe a un comerciante profesional en la compra de perlas, que descubre, ¿cierto?, esta perla de mucho valor, decide vender todo lo que tenía para comprarla y lo que descubrió era de más valor que todas sus posesiones. Esa comparación es importante porque pone de manifiesto que el reino de Dios es más importante que todas las posesiones humanas. Y esto quiere decir, ¿cierto? Siguiendo con el tema de la santidad, vamos a leer Génesis 12. Con las posesiones humanas no solamente nos estamos refiriendo al dinero, sino a toda la vida en general. Génesis 12 dice así, cuando Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Entonces, la pregunta es, ¿por qué yo leo este versículo? Porque si nosotros queremos entregar todo a Dios, ¿ya? No es solamente necesario entregar nuestras riquezas, como ya nos extendimos bastante con el tema del diezmo y la ofrenda, ¿ya? Cada uno de nosotros es necesario que renuncie también, así tal cual como lo hizo Abraham, ¿ya? Muchas veces el Señor va a hacer un llamado a su vida para que usted se aparte, se santifique de su familia y de su tierra natal. ¿Para qué? Para que se consagre a Dios. Y eso tiene que ver, ¿cierto?, con la palabra santificación. Quiere decir que la palabra santidad significa que usted es apartado para un propósito en específico, ¿ya? Y esto quiere decir que cuando usted es apartado para el Evangelio, Dios también lo va a santificar de su familia, ¿cierto? De las costumbres que tienen su familia de origen, y también lo va a santificar, se podría decir, de una manera sentimental, ¿cierto? O sea, ya lo principal, el principal amor no va a ser su familia de cuna, sino que como dijo nuestro Señor Jesucristo, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué dice por ahí la Escritura? Tome su cruz y sígame, pero también ninguno que quiera ser mi discípulo puede amar más a padre, a madre, a hijos, a posesiones, a tierra o aún su propia vida. O sea, el que es discípulo de Cristo es capaz, ¿cierto?, de renunciar a toda su vida para seguir al Maestro. Entonces, eso lo vemos, se podría decir, en el llamado de Abraham. Él se apartó de su tierra y de su parentela para seguir la promesa de Dios. Las perlas eran objetos de gran valor en el mundo antiguo, y aunque la Biblia hebrea ni la Septuaginta las mencionan de manera explícita, las perlas eran consideradas como uno de los objetos de más valor en la antigüedad. Eran símbolo de autoridad y poder económico, y en esta parábola las perlas son símbolos de riqueza. La riqueza que simboliza la perla en este relato se relaciona directamente al reino, es decir, el reino de los cielos es de gran valor. Entonces, esto también quiere decir que incluye, como hemos dicho anteriormente, para no redundar más en lo que hablamos hace un momento, esto también incluye el aspecto económico, ¿ya? Eh, las iglesias tradicionalmente han relacionado la perla de gran precio o de gran valor con Cristo y su mensaje. La perla también puede asociarse con el cristianismo en general, que anuncia la buena noticia de salvación, ¿ya? Las buenas perlas podrían aludir a los creyentes fieles que han seguido las escrituras, ¿ya? Y que se interpretan a la luz del mensaje y de Cristo. Otras personas ven a Cristo en la figura del mercader, ¿cierto? De esta persona que estaba comprando la perla, ¿ya? Y asocian la perla con la vida y la misión de la iglesia. También la perla se ha visto como un símbolo de buen testimonio de los creyentes que viven en amor y afirman la palabra de Dios.
La idea de vender todo para comprar el campo se puede relacionar con la decisión personal de abandonar la vida antigua y Ujú. las actitudes terrenales para una vida nueva, ya Ujú. fundamentada en los valores de el reino de los cielos. Entonces, Ujú. como le dije anteriormente, esta parábola nos recuerda el precio que tiene el evangelio, pues, ¿ya? Y con esto voy a finalizar porque ya se nos pasó la hora. Cuando usted esté sirviendo en la iglesia, dé lo mejor. Ujú. En lo que pueda usted ayudar, ayude. Vaya a la iglesia como si fuera el último culto que usted va a asistir, para que entregue lo mejor en la alabanza, para que vaya a escuchar de la mejor manera, ¿cierto? Coloque sus ojos en Cristo, Ujú. porque como dijimos hace un tiempo, hace un ratito atrás, si nos empezamos a fijar en los seres humanos, yo creo que a nadie nos daría ganas de ir a la iglesia, porque nadie es perfecto. Y algunos seres humanos, ¿cierto?, tienen errores que a nuestros ojos son muy grandes, y otros seres humanos se darán cuenta de nuestros errores, ¿ya? Y haga la voluntad del Señor de buena manera, ¿cierto? Quiere decir con un corazón agradecido, sea generoso. Si quiere tener un estudio sobre el diezmo, me habla por WhatsApp, se viene pronto. Más que del diezmo y las ofrendas, la generosidad, ¿ya? Y así vamos ir haciendo la voluntad del Señor. Entregue todo por Cristo, ¿ya? Sus finanzas, su tiempo, su carácter, su familia. Ujú. Entréguelo todo y el Señor le va a recompensar, ¿cierto? Porque nuestra primera recompensa, el mensaje del reino de los cielos tiene que ver con esta recompensa que tenemos en la vida eterna, ¿ya? Y si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, entonces el Señor va a añadir todo lo otro, ¿cierto? Que es terrenal, que ya lo hemos hablado ya, los testimonios del Señor va a añadir porque Él es fiel, que Él no falla a sus promesas. Así que el Señor nos bendiga. Vamos a orar para finalizar. Así que, sí, puede ser una intervención, ¿cierto, Ya Karen? corta, sí. No, pensaba, meditaba en este tiempo que estábamos estudiando el texto y recordaba cuando uno conoce al Señor, ahí se cumple esta parábola. Cuando uno conoce al Señor, descubre el Evangelio, descubre que es un tesoro realmente y que es una perla. Y ahí realmente uno lo valora, porque ¿qué pasa? Que muchas veces hay gente que escucha mucho el Evangelio o personas que predican, pero no han tenido un encuentro personal con el Señor, entonces no lo pueden valorar. Porque cuando uno se da cuenta realmente que el Señor ha llegado a nuestro corazón, que nos ha perdonado, que nos ha librado de muerte, que nos ha llevado a la vida eterna y nos acordamos de todos los beneficios de Dios, que todos los días nos perdona, y está con nosotros, ahí recién uno dice, wow, sí, realmente es un tesoro tener el Evangelio y muchos aún no lo tienen. Eso meditaba, que, bueno, como decía mi esposo, que cada día podamos dar lo mejor al Señor porque Él se entregó por completo por nosotros. Si nosotros al final solamente, como dice la Biblia, le amamos a Él porque Él nos amó primero y nos podemos entregar solo porque Él se entregó por completo a nosotros. No, no hay nada de nada que podamos darle al Señor que retribuya todo lo que el Señor nos ha dado. Pero sí, como decía mi esposo, poder darle lo mejor y valorar realmente lo que el Señor eh, hizo por nosotros. Eso quería decir. Amén. Así que vamos a terminar y vamos a orar. Vamos a entregar este tiempo a Dios. Y bueno, muchas gracias a todos los que se han conectado y los que nos siguen en YouTube. Así que vamos a orar para finalizar este tiempo. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres inmensamente bueno y nos recuerdas de la importancia, Padre Santo, que es entregarte todo a ti. No como lo último, no por así decirlo, regañando, sino que coloca en nosotros, devuélvenos el gozo de la salvación, ese primer amor, como se dice, y ayúdanos a entregarte lo mejor a ti, en tiempo, en finanzas, en generosidad, Señor, en que nuestra vida entera sea consagrada a ti, como hemos dicho en este estudio, si es necesario alejarnos de nuestra familia de origen, Señor, no de una manera definitiva, sino porque tú nos llamas a eso para santificarnos. Eso no quiere decir que los vamos a dejar de ir a ver o no le vamos a hablar, sino que tú nos quieres apartar para tu reino, para que
seamos más dependientes de ti, Señor. Así que te damos gracias por esta enseñanza. Ayúdanos a entregarte lo mejor a ti. Ayúdanos a ser personas que no tan solamente predican, sino que colocan en práctica lo que está escrito en la Biblia. Gracias, Señor, por esta enseñanza y ayúdanos a ser fieles a ti. Te alabamos en el nombre de Jesús y te agradecemos por todo. Amén. Así que muchas bendiciones. Saludos a todos nuestros hermanos que nos ven por YouTube y estamos en contacto. Una solicitud, hermano Daniel, el día viernes.